El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El propósito de estos capítulos que iremos presentando a lo largo de estos días tiene la intención de despertar el interés en todos aquellos que están preocupados por lo que está ocurriendo en este tiempo sobre el COVID-19. Iremos repasando juntos algunos de los temas bíblicos importantes y relevantes para nuestros días, que en primer lugar nos ayudarán primero a poder evitar todo tipo de especulaciones, todo tipo de teorías conspiratorias, masónicas, de comentarios absurdos que lo único que hacen es que nos entre miedo y pánico. Y sobre todo, en segundo lugar, lo más importante, que al estudiar estos temas nos ayudará a poder arraigarnos en la palabra de Dios más segura. Decirte, querido amigo, que el miedo, el pánico, no es para ti. La palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo al 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, encontramos en estos tres evangelios un cuadro interesante de cuando Jesús explicó a sus discípulos ante esa pregunta de ¿cuándo sucederán estas cosas antes de tu venida? En estos tres evangelios encontramos pues algunas de las respuestas que Jesús les dio y que nos dio para el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas?, le preguntaron sus discípulos a Jesús. La primera advertencia que Jesús hace, antes de describir una serie de señales que pasaremos por encima como repaso rápido, es mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe para Jesús es una advertencia antes de definir las señales, porque para Jesús es muy importante que sus hijos, los creyentes, aquellos que le seguimos, nosotros no vivamos una fe ignorada, no una fe sentimental, no una fe de aquellas cosas que otros nos cuentan, sino una fe asentada y arraigada en la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe es una advertencia importante, sobre todo para el tiempo del fin, dado que para Jesús, quien predijo y conocía bien este tiempo, sería pues un tiempo donde habría tantas teorías y tantas filosofías de pensamiento que sería muy difícil poder mantenerse de pie si no es porque alguien tiene pues una garantía realmente de lo que está creyendo. Jesús les dice, mirad que nadie os engañe, y después de esto lo que hace es dar una serie de señales que son importantes, es decir, habla de señales en plural para luego concluir hablando en singular de una señal. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si no nos llevará a tener unas ideas especulativas que muchas veces creemos que están sucediendo y a lo mejor nos estamos precipitando, y es muy importante esperar, como dijo Jesús, para que cuando estas cosas ocurran, pues creáis. ¿Y qué señales son esas que Jesús le explicó a sus discípulos? Pues unas primeras señales se encuentran, por ejemplo, en el versículo 5 en adelante, donde Jesús les habla pues que habrá engaños, muchas personas que tratarán de engañar con diferentes ideas. Esto lo vemos ya rápidamente en los primeros años de la Iglesia cristiana. Encontramos también pues muchas guerras, nación contra nación, dijo Jesús, pestes, muchas enfermedades, epidemias, ¿verdad?, hambres en diferentes lugares del mundo, la naturaleza, terremotos, catástrofes naturales. Pero Jesús es interesante porque dijo, pero ante estas señales, en plural, no os alarméis,
porque es el principio de dolores, pero aún no es el fin. Sin embargo, entre todas estas señales y la señal que la encontramos en el versículo 15, en el versículo 14 hay una descripción aquí importante que entre las señales y la señal se tiene que dar. Y este evangelio, es decir, después de estas señales, no vendrá el fin hasta que el evangelio del reino de Dios sea predicado en todo el mundo y por testimonio a todas las naciones. Y entonces, solo entonces, vendrá el fin. Y entonces, cuando esto esté ocurriendo, el versículo 15 dice que vendrá una señal clara, profética y señalada en la palabra de Dios, cuando dice Jesús, recogiendo las palabras del libro de Daniel, capítulo 7, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, entonces, define una serie de características, en el versículo 21 y 22 dice, habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, ¿es el COVID-19 una señal profética? Pues la verdad que no. ¿Es el COVID-19 una característica donde nos enseña que estamos quizás en ese momento que se tiene que dar el lugar para que se cumpla el versículo 15 del capítulo 24? Sin duda. En los próximos capítulos nosotros hablaremos de algunos libros proféticos, como el libro de Daniel 7, que cita a Jesús. Hablaremos de Mateo 24 un poquito más, que hemos tocado hoy rápidamente. Hablaremos de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y sobre todo del libro de Apocalipsis, porque todos estos libros nos hablan sobre todo para el tiempo de hoy. Entre las señales que ya han ocurrido, y que están ocurriendo algunas de ellas, y sobre todo esa señal que se tiene que dar en el versículo 15 de Mateo 24, sobre quién es esta abominación desoladora, porque Jesús dijo que esta era la señal. Y es muy importante que nosotros como cristianos, como creyentes, como que estudiamos la palabra de Dios, pues no vayamos, como dice Pablo, más allá de lo que está escrito. Es bueno pues vivir los tiempos que vivimos, es bueno pues mirar a los eventos que estamos pues simplemente observando, pero nunca vayamos más allá con especulaciones de lo que la Biblia nos está diciendo. La palabra de Dios termina pues con esta idea en los tres evangelios de Mateo 24, de Marcos 13 y Lucas 21, con la misma enseñanza final, donde dice en el versículo 32, de la higuera aprended esta lección, cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Esto es un mensaje muy importante para el tiempo que estamos viviendo hoy. Entre las señales y la señal, nosotros estamos ahí en medio. Simplemente, pues, deberíamos de estar arraigados en Jesús, deberíamos de estar estudiando la palabra de Dios, aunque el mensaje de la sociedad para este momento es quédate en casa, yo te animaría de todo corazón a que pudieras, además de hacer muchas cosas, que pudieras pues estar orando, pedirle a Dios sabiduría para poder interpretar correctamente su palabra, porque esto nos dará sobre todo seguridad. Yo os pediría también que si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, pues que la escribáis en el canal de YouTube o me la enviáis a mí directamente por el WhatsApp y estaré encantado de contestarla de la mejor manera posible. Mis queridos amigos, sabemos que no podemos asegurar un día de la segunda venida de Jesús, porque la Biblia no nos da ese dato. Es un dato que solamente conoce el Señor. Pero desde luego no podemos ignorar las señales y la señal, sobre todo, del tiempo del fin. Y muy particularmente, pues esa señal que nos habla acerca de la gran apostasía que se levantará sobre todo en el mundo cristiano. Esperar la segunda venida de Jesús nos exige constancia, nos exige vigilancia activa y sobre todo nos exige conocer bien cuáles son los mensajes proféticos, apocalípticos, sobre todo que nos podrá ayudar a tener
pues una confianza y una vitalidad en Cristo Jesús. Pablo lo dijo así en el libro de Colosenses: nuestra única esperanza de gloria. Nos seguiremos viendo en siguientes capítulos. Deseo de todo corazón que Dios os bendiga.